2 meses después de firmar los papeles de divorcio, recibí una llamada a las 2 de la madrugada que me hizo reír más fuerte de lo que había reído en años. Era mi ex suegra, doña Pilar, con esa voz histérica que conocía tan bien, gritándome que su precioso hijo estaba en la sala de cirugía y que necesitaba 45.000 euros inmediatamente. Y cuando digo inmediatamente, quiero decir que prácticamente me estaba exigiendo que apareciera en el hospital en pijama con un maletín lleno de dinero. Mi respuesta fue simple y satisfactoria. Perdón, ¿quién? Esta es mi historia de cómo me liberé del peor error de mi vida y cómo aprendí a decir que no sin sentir ni una pizca de culpa. Pero antes de continuar, déjame un comentario diciéndome desde qué país nos estás viendo y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más historias de empoderamiento y justicia como esta. Me llamo Sofía Navarro, tengo 34 años y soy la fundadora y directora ejecutiva de una empresa de marketing digital que empecé desde cero hace 8 años. Cuando conocí a Marcos Ruiz hace 6 años, yo ya era exitosa, independiente y financieramente estable. Él era un diseñador gráfico freelance con más encanto que talento real. Pero en ese momento yo estaba en un punto de mi vida donde pensaba que podía arreglar a cualquiera con suficiente amor y paciencia. Qué equivocada estaba. Marcos era guapo, sabía exactamente qué decir para hacerme sentir especial y al principio parecía tener ambiciones genuinas. Hablaba de abrir su propio estudio de diseño, de hacer grandes proyectos, de construir algo significativo, pero como descubrí después de casarme con él, hablar era lo único que sabía hacer bien. Nos casamos después de 2 años de noviazgo en una boda hermosa que, por supuesto, pagué yo porque Marcos estaba ahorrando para nuestro futuro. Ese futuro nunca llegó porque resultó que Marcos era excelente gastando dinero, pero terrible generándolo. El verdadero problema de mi matrimonio tenía 58 años, medía 1,60 m y respondía al nombre de Pilar Ruiz de García. Mi ex suegra era la definición viviente de una madre tóxica que había criado a su hijo único como si fuera el centro del universo. Marcos era su bebé eterno, su príncipe perfecto, que nunca podía hacer nada malo. Y yo, según ella, era la mujer fría, calculadora y egoísta, que no sabía apreciar el regalo que era su hijo. Desde el primer día, doña Pilar dejó claro que yo nunca sería suficiente para Marcos. Criticaba todo, mi forma de cocinar, de limpiar, de vestir, de hablar, de trabajar, especialmente de trabajar. Según ella, una buena esposa debía estar en casa cuidando a su marido, no pasando 12 horas al día en una oficina jugando a ser empresaria. El hecho de que mi juego generara más dinero en un mes que lo que Marcos ganaba en un año era algo que ambos preferían ignorar convenientemente. Durante los 4 años que duró nuestro matrimonio, Marcos trabajó esporádicamente. Tenía proyectos aquí y allá, pero nada consistente. Decía que estaba buscando el proyecto perfecto, algo que realmente desafiara su creatividad. Mientras tanto, yo pagaba la hipoteca de nuestro apartamento, compraba la comida, pagaba los servicios, el coche, las vacaciones, todo. Y no me importaba al principio porque pensaba que estábamos construyendo algo juntos, que era una inversión en nuestro futuro compartido. Pero Marcos no veía las cosas de esa manera. Para él, mi dinero era su dinero, pero su dinero, cuando lo tenía, era solo suyo. Y lo peor de todo es que gran parte del dinero que yo ganaba terminaba en manos de doña Pilar. Marcos le daba dinero constantemente, para sus medicinas, decía, para reparar su casa, para sus viajes con sus amigas del club de bridge.
Una vez le compré un televisor de pantalla plana de 2.000 euros porque el suyo se había estropeado. Con mi tarjeta de crédito, por supuesto, sin preguntarme. Cuando protesté, me acusó de ser tacaña y de no querer ayudar a su pobre madre viuda. Las peleas se volvieron más frecuentes durante el tercer año de matrimonio. Yo estaba cansada de ser el único sostén financiero, mientras Marcos pasaba horas jugando videojuegos o saliendo con sus amigos, cansada de que doña Pilar apareciera en nuestra casa sin avisar, criticando todo y exigiendo más atención de su hijo, cansada de sentirme más como una madre y un cajero automático que como una esposa. Pero cada vez que intentaba hablar con Marcos sobre estos problemas, él se ponía a la defensiva. Decía que yo era materialista, que solo me importaba el dinero, que no entendía la importancia de la familia. La familia, por supuesto, significaba su madre. Yo no tenía familia, según Marcos, porque mis padres habían fallecido cuando yo era joven y no tenía hermanos. Entonces, según su lógica retorcida, doña Pilar debía ser mi prioridad también. Debía estar agradecida de tener una suegra que se preocupaba tanto por nosotros, aunque esa preocupación se manifestara en críticas constantes y demandas interminables de dinero. El principio del fin llegó hace 8 meses. Noté que Marcos había empezado a llegar tarde a casa, siempre con excusas sobre reuniones con clientes que nunca se materializaban en trabajos reales. Se volvió más distante, más secreto con su teléfono. La intimidad entre nosotros había desaparecido por completo. Una parte de mí ya sabía lo que estaba pasando, pero otra parte no quería enfrentarlo porque eso significaría admitir que mi matrimonio había sido un fracaso completo. La verdad explotó de la manera más cliché posible. Llegué a casa temprano un día porque había cancelado una reunión y encontré a Marcos en nuestro sofá con una mujer. No estaban teniendo sexo, gracias a Dios por ese pequeño favor, pero estaban lo suficientemente enredados como para que fuera obvio lo que había estado pasando. La mujer era Daniela, una diseñadora junior que Marcos había conocido en un evento de networking al que yo lo había llevado. Ella huyó de nuestro apartamento tan rápido que dejó un zapato atrás como la maldita Cenicienta. Marcos intentó negar todo, luego minimizarlo, luego culparme a mí. Dijo que yo lo había empujado a los brazos de otra porque estaba tan obsesionada con mi trabajo que lo había abandonado emocionalmente. Pero lo que realmente me partió el corazón no fue la infidelidad en sí, fue lo que descubrí después. Revisé nuestras cuentas bancarias esa noche y encontré transferencias que no reconocía. Miles de euros transferidos de nuestra cuenta de ahorros conjunta a la cuenta personal de Marcos durante los últimos 6 meses. Cuando lo confronté, admitió que había estado dándole dinero a Daniela. Le había pagado el alquiler 2 veces. Le había comprado ropa, joyas, cenas caras, todo con mi dinero, con el dinero que yo había ganado trabajando 60 horas a la semana. Había robado de nuestros ahorros, dinero que yo había destinado para comprar una casa más grande, para nuestro futuro, y se lo había dado a su amante. Esa noche empaqué una maleta y me fui a un hotel. A la mañana siguiente, contraté al mejor abogado de divorcios que pude encontrar. Marcos intentó arreglar las cosas, lloró, suplicó, prometió que todo cambiaría. Doña Pilar llegó a mi oficina para gritarme que era una esposa terrible, que estaba abandonando a su hijo en su momento de debilidad, que los hombres cometen errores y las buenas esposas los perdonan, que yo era egoísta por priorizar el dinero sobre el amor. Le dije a doña Pilar exactamente lo que pensaba de ella y de su hijo, y no fue agradable. Le dije que había criado a un parásito sin columna vertebral que no sabía cómo ser un hombre adulto responsable,
que había pasado 4 años sosteniéndolo financiera y emocionalmente y que todo lo que obtuve a cambio fue deslealtad y robo, que estaba harta de ambos y que nunca, jamás querría ver sus caras de nuevo. Su expresión de shock fue casi satisfactoria, pero no tanto como la cara de Marcos cuando le entregaron los papeles de divorcio. Como no teníamos hijos y yo podía probar que prácticamente todos nuestros bienes habían sido comprados con mi dinero, el divorcio fue relativamente rápido, 2 meses. Eso fue todo lo que tomó disolver legalmente 4 años de mi vida. Marcos intentó pelear por obtener algo, por supuesto. Contrató a un abogado que argumentó que él merecía compensación por haber apoyado mi carrera durante nuestro matrimonio. Mi abogado presentó evidencia de todas las veces que yo había pagado todo, de todas las transferencias de dinero, del dinero robado que le dio a su amante. El juez no fue amable con Marcos. Divorcio concedido a mi favor, sin división de bienes, sin pensión alimenticia. Marcos salió de ese matrimonio con exactamente lo que había traído. Nada excepto deudas que ahora eran solo suyas. Los 2 meses después del divorcio fueron como despertar de un mal sueño. De repente tenía tiempo para mí misma. Podía trabajar sin sentirme culpable. Podía gastar mi dinero en lo que quisiera sin tener que justificarlo ante nadie. Me fui de viaje sola a Italia, algo que siempre había querido hacer pero que nunca hice porque Marcos se quejaba de que los viajes culturales eran aburridos. Comencé a hacer yoga, retomé la lectura, salí con amigas que había descuidado durante mi matrimonio. Mi negocio prosperó aún más porque podía enfocar toda mi energía en él. Bloqueé a Marcos en todas partes: teléfono, redes sociales, correo electrónico. Bloqueé a doña Pilar también. No quería saber nada de ellos. Para mí, ese capítulo estaba cerrado, sellado y enterrado 6 pies bajo tierra. Empecé incluso a salir en citas casuales, nada serio, solo recordándome a mí misma que había hombres ahí afuera que sabían cómo tratarme con respeto. Entonces llegó esa llamada. 2 meses y 12 días después de firmar los papeles de divorcio, a las 2:15 de la madrugada, mi teléfono sonó. Número desconocido. Normalmente no contestaría, pero había estado esperando una llamada internacional de un cliente en una zona horaria diferente, así que pensé que podría ser importante. Contesté con voz somnolienta. Lo que escuché del otro lado me despertó completamente. Era la voz de doña Pilar, pero sonaba como nunca la había escuchado. No arrogante, no crítica, sino completamente histérica y desesperada. «¡Sofía!», gritó sin siquiera saludar. «Tu marido está en el hospital. Está en la sala de cirugía. Necesita una operación urgente que cuesta 45.000 euros y no tenemos el dinero. Tienes que venir al Hospital Universitario La Paz ahora mismo. Traga el dinero. 45.000 euros, neste instante». Me senté en la cama, completamente despierta ahora, procesando lo que acababa de escuchar. Hubo un momento de silencio mientras mi cerebro conectaba las palabras, y entonces no pude evitarlo. Me reí. No fue una risita nerviosa. Fue una carcajada completa, profunda, desde el estómago. «Perdón», dije cuando pude hablar de nuevo. «¿Quién? ¿De quién está hablando exactamente?». Doña Pilar hizo un sonido de frustración ahogada. «De Marcos, tu marido. Está herido. Necesita cirugía ahora». Volví a reír, esta vez con más desdén. «Doña Pilar», dije con voz deliberadamente calmada. «Marcos no es mi marido. Nos divorciamos hace 2 meses. Firmé papeles. Hay documentos oficiales. Ya no es mi responsabilidad». Ella gritó a través del teléfono. «No puedes simplemente abandonarlo cuando te necesita. Estuvieron casados. Eso significa algo. Tienes el dinero. 45.000 euros no son nada para ti».
Su vida está en peligro y tú estás siendo egoísta como siempre. Respiré profundo, dejando que su veneno se disipara sin afectarme. Doña Pilar, escuche con mucha atención porque solo voy a decir esto una vez. Marcos tomó sus decisiones. Me engañó, me robó y me faltó el respeto de todas las maneras posibles. Usted lo crió para que pensara que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Ahora él y usted están enfrentando esas consecuencias. No es mi problema, no es mi responsabilidad y definitivamente no es mi emergencia. Ella comenzó a gritar otra vez, llamándome nombres, acusándome de tener un corazón de piedra, diciendo que me arrepentiría de esto. Colgué el teléfono y lo bloqueé inmediatamente. Luego me acosté de nuevo, me acurruqué bajo mis sábanas de lujo que había comprado para mí misma y dormí como un bebé por el resto de la noche. No sentí ni una pizca de culpa, solo una profunda, satisfactoria sensación de paz. Por primera vez en años, había puesto un límite firme y lo había mantenido sin vacilar. Me había liberado no solo de Marcos, sino de toda la toxicidad que venía con él, y se sentía absolutamente glorioso. Pero, por supuesto, doña Pilar no se iba a rendir tan fácilmente. Lo que pasó después me mostró exactamente qué tan desesperada estaba y qué tan justificada había sido mi decisión de cortar todo lazo con esa familia. Esa llamada fue solo el comienzo de un drama que revelaría exactamente qué tipo de hombre había sido Marcos todo este tiempo y cómo el karma finalmente lo había alcanzado de la manera más perfecta posible. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome más ligera que nunca. Había dormido profundamente después de colgar el teléfono a doña Pilar, sin pesadillas, sin ansiedad, solo un sueño reparador. Me preparé un café fuerte y me senté en mi balcón disfrutando del amanecer sobre Madrid. Mi teléfono había estado en silencio toda la noche porque lo había dejado en modo avión después de bloquear el número de doña Pilar. Cuando finalmente lo encendí para revisar mis correos de trabajo, vi que tenía 17 llamadas perdidas de números desconocidos y 22 mensajes de texto, todos de doña Pilar usando diferentes teléfonos, probablemente pidiéndolos prestados a enfermeras, doctores o cualquiera que estuviera cerca. Los mensajes escalaban de súplicas desesperadas a amenazas vacías y luego de vuelta a súplicas. Leí algunos solo por curiosidad morbosa. Por favor, Sofía, es una emergencia de vida o muerte. Marcos te está llamando, quiere hablar contigo. Voy a contarle a todos lo egoísta que eres. Por favor, te lo suplico como madre. Voy a demandarte por abandono. Y mi favorito, algún día necesitarás ayuda y nadie estará ahí para ti. Borré todos los mensajes sin responder ninguno. Pero mi curiosidad finalmente ganó. No porque me importara Marcos, sino porque quería saber exactamente qué había pasado. Así que llamé a mi amiga Patricia, que trabajaba como enfermera en el Hospital Universitario La Paz. Le pregunté si podía averiguar discretamente qué le había pasado a un paciente llamado Marcos Ruiz que había ingresado la noche anterior. Patricia me llamó de vuelta 20 minutos después con información jugosa. «Sofía», me dijo con un tono entre divertido y escandalizado, «tu ex es todo un caso. Llegó en ambulancia alrededor de las 11 de la noche con múltiples fracturas. Tibia, peroné, 2 costillas rotas, clavícula fracturada y conmoción cerebral leve. ¿Y sabes cómo se hizo todo eso? Accidente de moto. Aparentemente compró una Ducati hace 3 semanas, una de esas motos deportivas carísimas, y decidió que sería buena idea conducirla borracho a alta velocidad por la M30. Le pregunté cómo sabía que estaba borracho. Patricia se rió, porque le hicieron un test de alcoholemia cuando llegó, 3 veces por encima del límite legal. Y aquí viene la mejor parte. No iba solo. Tenía a una chica en la parte de atrás.
Esa chica salió con rasguños menores y huyó del hospital antes de que pudieran tomarle los datos. Dejó a tu ex tirado ahí, sangrando. Sentí una satisfacción oscura al escuchar esto. Le pregunté a Patricia sobre la cirugía de 45.000 euros. Patricia suspiró. Bueno, eso es lo que le cotizaron para una cirugía ortopédica completa, con los mejores cirujanos, placas de titanio de última generación, rehabilitación en habitación privada, todo el paquete premium. Pero, como no tiene seguro médico adecuado y su madre obviamente no tiene ese dinero, lo más probable es que lo transfieran a la sala pública donde le harán la cirugía básica. Estará bien, no se va a morir ni nada, pero la recuperación será más larga y dolorosa sin todos los lujos. Le agradecí a Patricia la información y colgué. Así que ahí estaba la verdad completa. Marcos había gastado Dios sabe cuánto dinero en una moto que no podía pagar, probablemente con un préstamo que tampoco podría devolver. Había salido a beber y decidió conducir esa máquina mortal en estado de ebriedad. Y no estaba solo, estaba con una mujer, probablemente Daniela o alguna otra conquista nueva. Había arriesgado no solo su vida, sino la de otra persona por pura estupidez e irresponsabilidad. Y ahora su madre esperaba que yo, la exesposa que él había traicionado y robado, pagara por arreglar el desastre que él mismo había creado. La audacia era casi admirable. Durante los siguientes 3 días, los intentos de doña Pilar de contactarme se intensificaron. Usaba números diferentes cada vez, así que algunos pasaban por mi filtro. Dejó mensajes de voz dramáticos donde lloraba y me suplicaba. Intentó contactarme a través de las redes sociales de mi empresa. Incluso apareció en mi oficina, pero mi asistente, quien sabía toda la historia, le dijo firmemente que yo no estaba disponible y que si no se iba, llamaríamos a seguridad. La vi en el monitor de seguridad, parada en el vestíbulo, viéndose pequeña y desesperada. Y por un microsegundo sentí una pizca de lástima. Pero luego recordé todos los años de críticas, de manipulación, de cómo había criado a su hijo para ser un parásito, y esa pizca de lástima se evaporó. El 4.º día recibí una llamada de un número que no reconocí, pero que curiosamente no estaba bloqueado. Contesté y escuché una voz masculina débil que reconocí inmediatamente. Era Marcos. «Sofía», dijo, y su voz sonaba terrible, ronca y llena de dolor. «Por favor, no cuelgues, solo escúchame un minuto». Suspiré, pero no colgué. Tenía curiosidad sobre qué podría decirme. Marcos continuó. «Estoy en el hospital. Supongo que ya lo sabes. Mi madre me dijo que te llamó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que hice, pero estoy desesperado. No tengo a nadie más». Le pregunté con voz plana por qué no le pedía ayuda a Daniela o a quien fuera que estuviera con él en la moto. Hubo un silencio incómodo. «Ella se fue», admitió finalmente. «En cuanto llegamos al hospital, desapareció. No contesta mis llamadas. Yo era solo diversión para ella, supongo. Y mis amigos, resulta que ninguno tiene dinero o ninguno quiere ayudarme. He quemado muchos puentes, Sofía. Lo admito». Le pregunté sobre la moto. ¿De dónde había sacado el dinero para comprar una Ducati? Su silencio fue respuesta suficiente, pero eventualmente habló. «Saqué un préstamo, uno de esos préstamos rápidos en línea, con intereses altos, realmente altos. Pensé que podría pagarlo cuando consiguiera el próximo proyecto grande, pero ese proyecto no llegó y ahora debo dinero que no tengo. Estoy herido, sin trabajo. Y mi madre vendió todo lo que tenía de valor para pagar parte de la cuenta del hospital, pero no es suficiente. Sofía, sé que te hice daño, sé que fui terrible contigo, pero por favor, si alguna vez sentiste algo por mí, ayúdame ahora. Prometo que te pagaré. De alguna manera lo haré». Esperé un momento antes de responder, dejando que el silencio se extendiera.
Luego hablé con una voz muy calmada y controlada. Marcos, dije, escúchame muy cuidadosamente. Durante 4 años te mantuve, pagué por tu vida, por tus caprichos, por los constantes regalos a tu madre. Te di todo el amor, respeto y apoyo que una esposa puede dar. Y tú me pagaste robándome, mintiéndome y engañándome. Tomaste mi dinero y se lo diste a tu amante. Compraste cosas para ella con el dinero que yo gané. Y ahora, después de todo eso, tienes la audacia de llamarme y pedirme 45.000 euros. ¿Realmente pensaste que diría que sí? Marcos comenzó a llorar al teléfono. Sollozos patéticos de un hombre roto. Sofía, por favor, puedo quedar con problemas permanentes si no me hacen la cirugía correcta. Puedo quedar cojo. Por favor, solo esta vez, te lo suplico. Respiré profundo. Marcos, tu problema no es médico. Tu problema es que nunca has enfrentado las consecuencias de tus acciones. Siempre hubo alguien que te salvara. Tu madre, yo, quien fuera. Pero eso se acabó. Yo no soy tu salvadora, no soy tu banco, no soy tu esposa. Soy una extraña que tiene la sensatez de no invertir en causas perdidas. Espero que te recuperes, sinceramente, pero lo harás sin mi dinero. Adiós, Marcos. Colgué el teléfono y esta vez sí lloré, pero no por Marcos. Lloré por la mujer que había sido durante esos 4 años, la que se había perdido a sí misma tratando de arreglar a un hombre que no quería ser arreglado. Lloré por el tiempo perdido, por el dinero desperdiciado, por el amor que había dado a alguien que no lo merecía. Pero también sonreí a través de las lágrimas porque sabía que esa mujer ya no existía. Ahora era alguien más fuerte, más sabia, alguien que sabía su valor y no tenía miedo de defenderlo. Los días pasaron. Bloqueé el último número desde el que Marcos había llamado. Doña Pilar eventualmente dejó de intentar contactarme cuando quedó claro que yo no iba a ceder. A través de Patricia, me enteré de que Marcos había sido transferido al ala pública del hospital donde le hicieron una cirugía básica. Sobreviviría, se recuperaría eventualmente, pero con hardware menos sofisticado en sus huesos y una rehabilitación más lenta y dolorosa. Su madre había vendido sus joyas, algunos muebles antiguos y hasta había pedido préstamos a familiares lejanos para cubrir lo que podía. Estaban en una situación financiera desesperada, y todo porque Marcos había sido demasiado estúpido y orgulloso para vivir dentro de sus medios. 3 meses después del incidente, 3 meses de paz absoluta sin ningún contacto de esa familia tóxica, tuve un encuentro inesperado. Estaba en una cafetería cerca de mi oficina, esperando un café con leche para llevar, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Sofía. Me giré y ahí estaba Marcos. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y cojeaba visiblemente incluso con la ayuda de un bastón. A su lado estaba doña Pilar, viéndose 10 años más vieja que la última vez que la había visto. Su cabello estaba completamente gris ahora, sin el tinte caro que solía usar, y su ropa era simple y gastada. La transformación de ambos era impactante. Marcos se acercó cojeando. «Sofía, por favor, solo dame un minuto. No voy a pedirte dinero, solo quiero hablar». Miré alrededor de la cafetería. Había otras personas, testigos. Me sentí segura. «Está bien», dije. «Un minuto». Marcos respiró profundo. «Quiero que sepas que tenías razón sobre todo, sobre mí, sobre mi madre, sobre cómo viví mi vida. He tenido mucho tiempo para pensar en estos últimos meses, acostado en una cama de hospital, luego en rehabilitación, y me di cuenta de que desperdicié la mejor cosa que me pasó en la vida». Interrumpí antes de que pudiera continuar con lo que sonaba peligrosamente como un intento de reconciliación. «Marcos», dije firmemente, «me alegro de que hayas tenido esa revelación, sinceramente, pero llegó demasiado tarde. No hay nada entre nosotros.
No hay amistad, no hay conexión. Solo compartimos un pasado del que yo he seguido adelante. Espero que uses esta experiencia para convertirte en mejor persona, pero esa persona no tiene lugar en mi vida. Él asintió lentamente, las lágrimas formándose en sus ojos. Lo sé, dijo en voz baja. Solo quería que supieras que lo siento. Siento todo. Y que entiendo por qué no me ayudaste. No merecía tu ayuda entonces y no la merezco ahora. Doña Pilar se acercó entonces y, para mi completa sorpresa, no me atacó. En cambio, habló con voz quebrada. Sofía, yo también quiero disculparme. Fui terrible contigo. Envené a mi hijo contra ti porque estaba celosa de tu éxito, de tu independencia. Crié a Marcos para que pensara que el mundo le debía todo. Y ahora ambos estamos pagando el precio. Perdimos todo. Nuestra casa está hipotecada. Marcos no puede trabajar todavía. Y lo peor es que perdimos tu respeto, que era algo que deberíamos haber valorado cuando lo teníamos. No supe qué decir a eso. Miré a estas dos personas que habían hecho mi vida miserable durante años, ahora rotas y humilladas por sus propias acciones. No sentí triunfo ni alegría en su sufrimiento, solo sentí un vacío, una indiferencia completa. Aprecio la disculpa, dije finalmente, sinceramente, pero no cambia nada. Ustedes tomaron sus decisiones y yo tomé las mías. Les deseo lo mejor, pero lejos de mí. Mi café estaba listo. Lo tomé del mostrador. Les di una última mirada a ambos y salí de la cafetería sin mirar atrás. Mientras caminaba de vuelta a mi oficina bajo el sol brillante de Madrid, reflexioné sobre todo lo que había pasado, sobre esa llamada a las 2 de la madrugada hace 3 meses, sobre mi respuesta, perdón, ¿quién?, sobre cómo esas 2 palabras habían representado mi completa liberación de una vida que nunca fue realmente mía. Muchas personas me preguntaron después si me sentía culpable por no ayudar a Marcos, si me arrepentía de ser tan fría. Y mi respuesta siempre era la misma: no. No me sentía culpable porque había aprendido una lección fundamental. No eres responsable de las consecuencias de las malas decisiones de otras personas, especialmente cuando esas personas te trataron mal. Marcos eligió engañarme. Eligió robarme. Eligió comprar una moto que no podía pagar. Eligió conducir borracho. Cada una de esas fue su decisión, no la mía. Y las consecuencias de esas decisiones eran suyas para enfrentar, no mías para resolver. Doña Pilar eligió criar a un hijo mimado y sin responsabilidad. Eligió interferir constantemente en nuestro matrimonio. Eligió tratarme con desprecio durante años. Las consecuencias de criar a ese tipo de hijo ahora eran su carga. Yo había gastado suficiente tiempo, energía y dinero tratando de arreglar a personas que no querían ser arregladas. Ahora era mi turno de vivir para mí misma, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Mi negocio siguió creciendo. Ese año cerré contratos con 3 clientes internacionales importantes que triplicaron mis ingresos. Me compré un apartamento nuevo más grande, en un edificio mejor, con una vista increíble de la ciudad. Empecé a salir seriamente con alguien nuevo, un arquitecto llamado David, que tenía su vida resuelta, pagaba sus propias cuentas y me trataba como una igual y una compañera, no como un cajero automático con piernas. 6 meses después del encuentro en la cafetería, me enteré a través de conocidos mutuos que Marcos finalmente había conseguido un trabajo estable, aunque modesto, en una agencia de diseño pequeña. Estaba viviendo todavía con su madre en un apartamento mucho más pequeño que la casa que habían perdido. Cojeaba permanentemente ahora, un recordatorio físico de su estupidez, pero aparentemente estaba en terapia, tanto física como psicológica. Y según lo que escuché, estaba genuinamente tratando de convertirse en una mejor persona.
Me alegré por él, no de una manera sarcástica o vengativa, sino genuinamente. Todos merecen la oportunidad de crecer y cambiar, solo que ya no era mi responsabilidad estar ahí para verlo o facilitarlo. Doña Pilar, según escuché, también había cambiado. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa, algo que probablemente consideraba por debajo de ella antes, pero que ahora necesitaba para sobrevivir. La humildad forzosa había sido su maestra más dura. Una noche, un año completo después de aquella llamada a las 2 de la madrugada, estaba cenando con David en un restaurante elegante. Él acababa de pedirme que nos fuéramos a vivir juntos y yo había dicho que sí. Estábamos celebrando con champán cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Por un momento consideré no abrirlo, pero la curiosidad ganó. El mensaje decía: Sofía, soy Marcos. Sé que probablemente no quieres saber de mí y no tienes que responder. Solo quería decirte que hace un año, cuando me negaste ayuda, pensé que eras la persona más cruel del mundo. Hoy, un año después y mucho más sabio, me doy cuenta de que fuiste la persona más amable. Me obligaste a enfrentar las consecuencias de mis acciones por primera vez en mi vida. Me obligaste a crecer. Estoy en un lugar mejor ahora, no financieramente, sino como persona. Y eso no habría pasado si me hubieras rescatado. Así que gracias, y lo siento por todo. No necesito respuesta. Solo necesitaba que supieras esto. Leí el mensaje 2 veces. David me preguntó si todo estaba bien. Sonreí y guardé el teléfono. Todo está perfecto, le dije, y lo decía en serio. No respondí el mensaje de Marcos porque no había nada que decir. Él había dicho lo que necesitaba decir, y eso era suficiente. Esa noche, acostada en mi cama junto a David, reflexioné sobre el viaje que había hecho, desde ser una mujer que se perdió a sí misma en un matrimonio tóxico hasta convertirme en alguien que conocía su valor y no tenía miedo de defenderlo. La llamada a las 2 de la madrugada había sido un momento definitorio, no porque me diera la oportunidad de ser cruel, sino porque me dio la oportunidad de ser fuerte. Cuando doña Pilar me pidió 45.000 euros y yo pregunté, perdón, ¿quién? No estaba siendo cruel, estaba siendo honesta. Marcos ya no era mi marido, sus problemas ya no eran mis problemas, su familia ya no era mi responsabilidad. Y reconocer eso, verbalizarlo, fue el acto final de mi liberación. Aprendí que decir no sin culpa es un superpoder. Aprendí que no eres responsable de salvar a personas que se ahogan por sus propias decisiones, especialmente cuando esas personas te empujaron bajo el agua cuando necesitabas ayuda. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y aprendí que a veces la cosa más amable que puedes hacer por alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones, porque solo entonces pueden realmente cambiar. Hoy, 2 años después de todo ese drama, vivo mi mejor vida. Estoy comprometida con David. Mi negocio ha abierto oficinas en 3 países. Tengo paz mental, estabilidad emocional y relaciones sanas. Y todo comenzó con esa simple pregunta en medio de la noche. Perdón, ¿quién? Esas 2 palabras me liberaron. Y si alguna vez te encuentras en una situación similar donde alguien de tu pasado tóxico intenta arrastrarte de vuelta a su drama, espero que recuerdes mi historia. Espero que encuentres la fuerza para decir no. Espero que te valores lo suficiente para alejarte sin culpa, porque tu paz mental, tu estabilidad financiera, tu futuro, valen más que cualquier lealtad mal colocada hacia personas que nunca te valoraron. Y eso es todo. Esa es mi historia. Gracias por acompañarme hasta el final.